Entonces ya saben cómo sacar las potencias con que contribuyen cada uno de estos términos. Entonces sería esa partecita que tienen que hacer como deber. Entonces vamos a continuar con la clase. Bien, entonces, bueno, esto ya vimos cómo trabaja el modulador de ancho de pulso. Veamos los convertidores de corriente alterna a corriente alterna, también conocidos como cicloconvertidores. Estos permiten realizar la conversión de corriente alterna que tiene un voltaje fijo y frecuencia fija en una señal alterna de salida en donde el valor eficaz va a ser distinto al valor eficaz de entrada. Y en algunos casos se puede conseguir también un cambio en la frecuencia de la señal alterna de salida. Este tipo de convertidores se utilizan habitualmente en la construcción de arrancadores suaves para motores sincrónicos, reguladores de luz, reguladores de temperatura, de calderas y calentadores y otras aplicaciones industriales. En el caso de aquí de la gráfica que vemos, se encuentra básicamente un circuito de este tipo, en donde aparecen dos SCRs en antiparalelo. Es un convertidor monofásico. Aquí la idea es que usted obtenga una señal de salida. Obviamente, en este circuito vamos a tener una señal de salida de igual frecuencia a la señal de alimentación. Pero lo que se consigue es cambiar el valor eficaz de la señal de salida. Entonces ya sabemos manejar estos elementos de control de potencia. Si, por ejemplo, dibujamos aquí la referencia para el voltaje de entrada de esta forma, suponemos que este es el voltaje B sub in. El voltaje de salida, usted ya sabe cómo hay que dibujarlo. Entonces tendríamos que esperar durante un cierto tiempo a que se produzca el ángulo de disparo en la compuerta de cada uno de los SCRs, y a partir de allí todo el voltaje de alimentación estaría llegando a la carga. Entonces aquí se apaga el SCR1, esperamos el mismo tiempo, el mismo ángulo, si es que es el caso, y disparamos el SCR complementario. Entonces, como usted se da cuenta, con este circuito estamos controlando el valor eficaz del voltaje de salida, alterno desde luego, en función del ángulo de disparo que se aplique en cada caso. Entonces la idea básica en este convertidor es que si usted tiene una señal de entrada alterna de alimentación, la salida también le da una señal alterna. Lo que estamos cambiando simplemente es el valor eficaz de esa señal de entrada. Podemos manejar la señal de salida a voluntad en cuanto se refiere a su valor eficaz. La frecuencia de esta señal de salida va a ser la misma frecuencia que la señal de entrada. Entonces aquí no hay prácticamente ningún misterio. Esa ya es una técnica de control. También se puede utilizar otra técnica para controlar el valor eficaz de la señal alterna de salida a la carga, si es que adoptamos una técnica de control que se conoce como todo o nada. Esto significa que durante cierto tiempo usted entrega la carga
n periodos completos de la señal de entrada. ¿Sí? Aquí estamos hablando de n periodos completos. Luego de esos n periodos completos, asimismo, durante m periodos completos, se suspende la alimentación de la carga. Luego se repite el proceso. Otra vez, durante n periodos completos, dejamos pasar toda la señal de entrada a la carga, completita. Y suspendemos luego, durante asimismo, otros m periodos completos. Si es que utilizamos esta técnica, vamos a ver que el voltaje en la carga se puede calcular de esta manera. El valor eficaz con que estamos alimentando a nuestro convertidor multiplicado por la raíz cuadrada de n sobre n más m. Entonces aquí a tener en cuenta, este valor de aquí es el valor eficaz del voltaje de entrada. Con la señal completa me refiero, ¿no? Es el voltaje de entrada. Y en la salida obtenemos otro valor eficaz. Ese valor eficaz del voltaje en la carga se calcula con el valor eficaz del voltaje de alimentación que tenemos aquí, multiplicado por la raíz cuadrada de n sobre n más m. ¿Qué es n? El número de ciclos completos con que alimentamos a la carga. ¿Qué es m? El número de ciclos completos durante el cual se ha suspendido la alimentación a la carga. Entonces, esta es la técnica que se denomina todo o nada. Aquí, lógicamente, está dentro del radical, se puede simplificar la representación haciendo n sobre n más m un valor de k. Es evidente que este valor de k siempre va a salir menor que 1. Entonces, calcularíamos el voltaje eficaz en la carga a través de esta expresión. Lógicamente, para hacer este tipo de control, usted necesita detectar los cruces por cero. ¿Cómo detecta eso? Ustedes ya tienen idea de cómo hacerlo. Entonces, necesitaríamos detectar justo aquí cuando la señal está empezando a subir para que el switch se cierre. Luego, necesitamos que se detecte un cierto tiempo que correspondería a estos n periodos. Y cuando la señal esté nuevamente pasando por cero, después de esos n periodos, que son un cierto tiempo, luego suspendemos o abrimos el switch durante otro tiempo que corresponde a estos m periodos siguientes. Y a partir de ahí se repite la forma de onda de manera periódica. Entonces, como usted se da cuenta aquí, no estamos recortando las señales, ni el semiciclo positivo ni el semiciclo negativo. Estamos enviando toda la señal de entrada, pero durante un cierto tiempo. Durante otro tiempo, suspendemos la entrega de señal. Bueno, y para el control de fase, esto ya hemos visto. Ya sabemos de qué se trata. Aquí está la famosa formulita que ustedes ya saben manejar, escrita de otra forma, pero la misma formulita a la final. Entonces, ya esto ya hemos visto. Entonces, veamos ahora los conversores AC/DC. Estos convertidores ya hemos estudiado en la parte correspondiente al diodo, ¿sí?
Entonces sabemos que hay los rectificadores monofásicos de media onda, que se conocen como rectificadores simplemente. Existen los rectificadores monofásicos de onda completa, los trifásicos de media onda y los trifásicos de onda completa. A estos tres últimos grupos se conoce como los convertidores, en definitiva, de AC a DC. Entonces, para estos sistemas identificamos dos formas básicamente de trabajo. Cuando se actúa sobre la polaridad del voltaje que entrega, se habla de la zona de rectificación, en donde prácticamente la corriente se mantiene en el mismo sentido y el voltaje es positivo. Pero si en cambio la corriente fluye en la misma dirección y la polaridad del voltaje de salida cambia, es la zona denominada de inversión. Entonces, en el primer cuadrante tenemos corriente positiva y voltaje positivo. Es la zona denominada de rectificación. Si la corriente es positiva, pero el voltaje de salida es negativo, estamos hablando de la región de inversión. Entonces esto se puede ver un poquito más si es que definimos lo que sería el voltaje que usted entrega a la carga con esta polaridad referencial y la corriente que entrega la carga también con este sentido referencial. Aquí nuestro trabajo o el trabajo del convertidor va a ser pasar de una señal de corriente alterna, normalmente senoidal, a una señal de continuo. Los cuatro cuadrantes que está viendo aquí corresponden a las diferentes formas de operación. ¿Sí? Ya vimos eso un poquito hace un momento. En el primer cuadrante la corriente está realmente llegando a la carga, generando un voltaje positivo. ¿Sí? Es la zona de rectificación. Podemos tener también en el cuarto cuadrante la corriente en la misma dirección, pero el voltaje en la carga cambia de polaridad. Es la zona denominada de inversión. También se puede tener el caso en el cuadrante 2, en donde el voltaje sigue siendo positivo, pero la corriente cambia de sentido. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de trabajo. O finalmente, que tanto la corriente como el voltaje en la carga cambien simultáneamente de polaridad, de dirección. Entonces, son los cuatro cuadrantes en los cuales se podría operar este sistema, siempre desde luego considerando que los voltajes y corrientes que están llegando a la carga son constantes. ¿Sí? Principalmente el voltaje es el que llega con un valor positivo, pudiendo ser, dependiendo del cuadrante, negativo también. Entonces, este convertidor tiene esa posibilidad de hacerle trabajar en un cuadrante específico. Entonces, en el cuadrante 1 ya vimos VCC mayor que 0 y la corriente se mantiene también llegando a la carga, la consideramos mayor que 0. Esta condición establece que el flujo de energía se produce desde el convertidor hacia la máquina o hacia la carga que tenemos acá. Dado que tanto la tensión como la intensidad solo pueden tener signo positivo, no es posible utilizar este convertidor en un flujo bidireccional de energía desde la máquina hacia la red. ¿Sí? Entonces aquí la carga, digamos, solamente recibe energía desde nuestro convertidor. En el cuadrante 2, ¿qué pasa en el cuadrante 2? Tenemos que el voltaje se mantiene positivo y la corriente ha cambiado de dirección. Esta condición establece que el flujo de energía se produce desde nuestra carga hacia el convertidor. ¿Por qué? Porque aquí en el cuadrante 2
la corriente cambió de dirección. Es decir, ahora está saliendo corriente desde nuestra carga, una máquina eléctrica podría ser, hacia el convertidor. De forma similar a lo que ocurre en el primer cuadrante, un convertidor que solo opere en el segundo cuadrante podrá ser utilizado únicamente para conectar un generador a la red. Entonces, si la corriente está saliendo de esta representación de la carga, que podríamos decir, este simplemente puede ser el caso de que un generador de energía tengamos aquí y esté inyectando potencia a nuestro sistema. En el cuadrante 3, tanto el voltaje como la corriente han cambiado de sentido. Esta condición es similar a la que se establece en el primer cuadrante, con la diferencia de que al invertir el signo de la tensión e intensidad, se invierte también el sentido de giro de un motor, en el caso de que la carga fuese un motor, desde luego, ¿no? Y en el cuarto cuadrante, VCC negativo y la corriente positiva. Esta condición es similar a la que establece en el segundo cuadrante, con la diferencia de que la máquina gira en sentido opuesto. Es un cambio de giro en el motorcito si es que tuviésemos conectado aquí un motor. Entonces son las 4 opciones de operación para este sistema que se podría utilizar. Bien, una cuestión que quisiera un poquito profundizar con ustedes es recordar el hecho que ya hemos estudiado cuando se tiene un rectificador monofásico de media onda con carga resistiva. Esto ya manejamos en cierta medida. Usted sabe que aquí existe un elemento de control de potencia que está dibujado, es el SCR, rectificador controlado de silicio. Sabemos que el voltaje de salida, con esta referencia que tenemos dibujada aquí, va a tener solamente valores positivos. Esos valores positivos se hacen presentes una vez que hemos alcanzado en el control el ángulo de disparo alfa. Entonces, esta es la forma de onda del voltaje de salida, ya sabemos esto. La corriente de salida, evidentemente, también va a ser positiva y simplemente conseguimos dividiendo este voltaje de salida para la resistencia de carga. Entonces, como ven aquí, el voltaje de salida es I sub 0 por R. Simplemente despejamos I sub 0 y tendríamos que la corriente es el voltaje de alimentación Bs seno de Wt dividido para R. Esto suponiendo que el elemento de control de potencia, en este caso el SCR, es ideal. No produce caída de tensión. Entonces, la corriente también está presente a partir del ángulo alfa. Esta es la forma de onda. Y si queremos dibujar el voltaje ánodo-cátodo en el SCR, ya sabemos también esa parte. Inicialmente no se dispara, todo el voltaje de entrada está soportando el SCR entre ánodo y cátodo. Esa es la señal que están viendo aquí en azul. Al momento de que llega el pulso de disparo, el SCR se pone en cortocircuito, su voltaje cae a 0. En el semiciclo negativo, aunque demos pulsos de disparo, el SCR no va a conducir. Por lo tanto, toda la señal de entrada, un semiciclo negativo, estaría soportando el SCR. Y luego se repite secuencialmente esto, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta también que si suman el voltaje en rojo con el voltaje en el SCR, obtenemos el voltaje de alimentación, una señal senoidal completa. Entonces, esa senoide simplemente obtenemos sumando esta señal en rojo con la señal en azul. El voltaje de entrada es igual a la suma de los voltajes en estos dos elementos. Si usted tiene dificultades en dibujar el voltaje ánodo-cátodo, pues simplemente dibuje el voltaje en la carga, y lo que está faltando para completar una senoide, ese es el voltaje que aparece entre ánodo y cátodo del SCR. Entonces es bastante sencillo esto. Bien, eso sucede cuando se trabaja con cargas resistivas. ¿Qué pasa si tenemos cargas inductivas?
Esto es importante, porque normalmente estos sistemas de control de potencia van a estar aplicados para cargas resistivas inductivas. Entonces aquí es necesario que usted adquiera un cierto conocimiento para poder manejar cargas inductivas. Bien, entonces tenemos aquí lo que sería la señal de entrada senoidal, la carga, una bobina, carga inductiva y el SCR. Al principio del análisis vamos a partir de un tiempo cero. Encontramos lo siguiente. El voltaje de entrada empieza a subir. Como no hemos llegado al ángulo de disparo todavía, todo el voltaje de alimentación está soportando el SCR entre ánodo y cátodo. Eso es lo que usted puede observar en esta parte de aquí. Todo el voltaje de entrada soporta el SCR entre ánodo y cátodo. En este instante se produce aquí abajo el pulso que entrega corriente a la compuerta del SCR. Quiere decir que a partir de aquí, todo el voltaje de entrada queda aplicada a la bobina. Entonces, mire, acá arriba está. Voltaje hasta alfa 0 en la bobina. Y a partir de aquí, toda la señal de entrada, que es esta parte senoidal de acá, llega hacia la bobina. ¿Sí? Asimismo, aquí abajo está la corriente de salida o corriente en la bobina. Mientras no lleguemos al ángulo de disparo alfa, esa corriente permanece en cero. ¿Sí? Y luego de que ha sido disparado el SCR, la corriente en la bobina empieza a subir. Ahora, vayamos acá, a la parte matemática un poquito. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada si es que estamos trabajando entre este ángulo alfa y un ángulo beta. Mire, aquí apareció una diferencia respecto a lo que es un circuito resistivo. En el circuito resistivo decíamos, alfa es el ángulo de disparo. Y había aquí el ángulo teta, que era el ángulo de conducción, ¿no es cierto? Decíamos, el voltaje de salida en la resistencia es igualito al voltaje de entrada. Aquí también ocurre lo mismo. Desde que se dispara el SCR hasta que la señal senoidal de alimentación bajó a cero, todo el voltaje de entrada está recibiendo la bobina. Entonces aquí es idéntico. El voltaje de salida igual al voltaje de entrada. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Miren, el SCR estaba en cortocircuito durante todo este intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Estaba conduciendo desde alfa hasta pi. Pero, ¿qué pasa acá? Aquí, si es que la carga es resistiva, nosotros decíamos, ya el SCR se apaga. ¿Por qué se apagaba el SCR aquí? Porque con carga resistiva, si el voltaje de entrada es cero, la corriente que pasa a la resistencia también es cero. Y en este punto se apaga el SCR. Pero como acá tenemos carga inductiva, aunque el voltaje de alimentación ya sea cero, la corriente sigue manteniéndose por la carga, sigue fluyendo corriente por aquí. ¿Por qué pasa eso? Simplemente porque este elemento inductivo tiene la capacidad de almacenar energía, ¿no es cierto? Haga cuenta en el caso de un relé, por ejemplo. Bueno, eso creo que sí vimos con ustedes o no vimos. Cuando tenemos un transistor que está manejando un relecito, a través de su colector, voy a poner esa parte por si acaso, no recuerdo si es que vimos o no vimos, pero de todas maneras, hagamos el análisis rapidito. Aquí tenemos un transistor que va a estar encargado de manejar un relé para activar una carga. Entonces, tenemos esto en definitiva. El emisor está conectado a tierra y en la parte del colector ponemos la bobina de un relé.
Ya, ahí está la bobina. Aquí arriba tenemos más VCC. Pongámosle aquí un VCC simplemente. Ya está. Entonces, esta es la bobina del relé. El relé tiene dos contactos de salida normalmente. El uno cerrado y el otro abierto. Cuando baje corriente por aquí, se crea un campo magnético internamente que activa una aletita metálica que hace que los contactos del relé cambien de posición. Los contactos normalmente cerrados se abren y los contactos normalmente abiertos se cierran. Esa es la función del relé. Ahora, ¿qué pasa? Como aquí estamos trabajando con una bobina y la corriente se mantiene bajando por allí durante un cierto tiempo, esa bobina almacenó energía. Y cuando llegue el tiempo de apagado del relé, quiere decir que el transistor se apaga, entra en corte. Esa energía que tenía la bobina aquí podría destruir la juntura colector base si es que dejamos únicamente así el circuito. Entonces, para conseguir que esa bobina disipe su energía sin causar daños al transistor, se conecta aquí de esta manera un diodo. En paralelo con la bobinita. De esta forma. Entonces, cuando el transistor se abre, deja de conducir, esta bobina va a mantener el flujo de corriente, pero en este caso a través del diodo. Y este flujo de corriente se mantiene así hasta que finalmente se disipa toda la energía almacenada en la bobina. ¿Sí ven? Entonces, aquí la bobina, cuando se apaga el transistor, se encarga de dar la energía suficiente para que el diodo permanezca en conducción durante un cierto tiempo. Durante ese tiempo la bobina se está descargando, está entregando energía al sistema y cuando la corriente sea muy pequeña, el diodo se apaga. ¿Sí? Entonces, algo parecido sucede aquí, nada más que estamos trabajando con señales senoidales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá para calcular esta cuestión? En esta bobina, usted conoce que hay una relación voltamperimétrica básica. Esa relación voltamperimétrica le dice que el voltaje en la bobina es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. A ver, eso está aquí. Aquí está, mire. ¿Sí? Esa es la relación básica en este ejemplo. Voltaje en la bobina, L de I sub 0 a dt, es igual a V sub S. ¿Por qué a V sub S? Porque cuando está conduciendo el SCR, el voltaje de salida es igual al voltaje de la fuente. Esta fuente es V sub S, ¿no es cierto? Entonces partimos de aquí. Si partimos de aquí y despejamos la corriente de salida, la corriente de salida nos va a dar una expresión de esta forma. V sub S sobre L por omega, que multiplica a coseno de alfa menos coseno de omega t. Es decir, aquí no pongo los pasos intermedios. Se puede reemplazar simplemente aquí. En V sub S ponga usted esto de acá, B sub S por seno de omega t. Ponga eso aquí. Y de allí despeje el I sub 0. ¿Sí? Entonces, ese I sub 0 le va a dar este resultado que están viendo acá. ¿Sí? Entonces, esta corriente existe mientras el SCR esté disparado. El SCR se lo disparó en el ángulo alfa. Pero la corriente no desaparece cuando el voltaje de entrada llega a cero. Desaparece mucho más acá, en el ángulo beta. Ahí desaparece la corriente. Entonces,
¿Cómo hacemos esto? Suponiendo que no hay pérdidas en el SSR, vamos a poner entonces claramente aquí, el tiempo que permanece encendido el circuito, es decir, el SSR está conduciendo, es entre alfa y beta. Lo vamos a poner así. Aquí está, entre alfa y beta. Durante este tiempo, la corriente circula por la carga y tiene este valor de aquí. ¿Sí? Tiene ese valor. Ahora usted va a ver aquí que aparece el coseno de alfa y menos un coseno de omega t. ¿Por qué sale eso? Simplemente porque cuando usted despeje de aquí y sub 0 va a tener que hacer una integración, ¿no es cierto? Para que pueda despejar el I sub 0 de aquí. Y al momento que haga una integración, tiene que evaluar esa integración. ¿Entre dónde y dónde? Entre alfa y beta. Aquí está llamado simplemente omega t, ¿sí? Algún omega t. Bien, entonces, ese es el tiempo durante el cual hay conducción, hay corriente circulando por la carga. El tiempo de apagado. El tiempo de apagado va desde 0 al inicio hasta alfa. Desde omega t entre 0 y alfa. Y después, el apagado también ocurre entre beta y 2pi. ¿Sí? Aquí, 2pi. En esta partecita. Ahí está el 2pi. Entonces, el apagado también ocurre entre beta y 2pi. El ángulo denominado beta, cuando omega t es igual a beta, es el denominado ángulo de extinción o de apagado, cuando la corriente que pasa por la carga finalmente se hace cero. Por eso es que a partir de beta usted ve que no hay voltaje de salida. Ya el circuito llegó a su punto en donde la corriente que está bajando por ahí vale cero, simplemente. Entonces, aquí, como usted puede darse cuenta, a partir de este punto, en donde si tuviésemos una carga resistiva, el SCR se apaga, aquí no ocurre eso. La bobina forza a que la corriente siga fluyendo. Es decir, a que el SCR siga como cortocircuito. Y si el SCR es un cortocircuito, ¿cuál es el voltaje de salida a partir de allí? El voltaje de salida va a ser el mismo voltaje que tiene la fuente. ¿Y cuál es el voltaje que tiene la fuente? Ahora el voltaje es negativo, ¿ve? ¿Sí ve? ¿Hasta dónde permanece ese voltaje negativo? Hasta llegar al ángulo de extinción llamado beta. Durante todo este trayecto, desde alfa hasta beta, el SCR está en corto. Por eso es que aquí ven que entre alfa y beta el voltaje ánodo cátodo vale cero. ¿Y qué pasa cuando en beta la corriente vale cero? Si la corriente vale cero, simplemente el SCR se apaga allí. Y todo el voltaje de la entrada, a partir de ese angulito beta, va a estar soportando el SCR. Entonces, desde alfa hasta beta, el voltaje de salida existe, hay circulación de corriente, el voltaje de salida es positivo primero, después es negativo, pero sigue circulando corriente por el SCR. Justo cuando llegamos a beta, la corriente en el SCR hace que este elemento se apague. Es muy chiquita esa corriente, prácticamente cero. El SCR se apaga y todo el voltaje que teníamos a partir de ese momento en la entrada pasa a soportar el SCR. Entonces, mire, de la forma de onda de entrada, este pedacito negativo, a partir de beta, va a soportar ahora el SCR. Luego este voltaje va subiendo hasta cero
y llega el siguiente semiciclo positivo. Como no se ha disparado todavía el SCR, todo ese voltaje positivo tiene que soportar el SCR hasta que llegue nuevamente el pulso de disparo a 2pi más alfa. Y otra vez se repite esto, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que usted se ubique y diga, mientras la bobina está cediendo la energía acumulada, el SCR está conduciendo. Aunque el voltaje de entrada ahora es negativo, el SCR sigue conduciendo. La bobina le exige al SCR seguir conduciendo. ¿Hasta cuándo se da esto? Hasta el ángulo beta. Entonces, en este circuito inductivo, el voltaje de salida puede ser positivo desde alfa hasta pi y negativo desde pi hasta beta, ¿sí? Esa es la diferencia entre una carga resistiva y una carga inductiva. Entonces, esta ecuacióncita, esta relación voltamperimétrica básica, usted puede manejarla, no tiene problemas, ¿no es cierto? Es sencillito, no es una ecuación diferencial complicada. De aquí simplemente despeje el I sub 0. ¿Cómo haría para despejar el I sub 0? El I sub 0 va a ser igual a V sub S, el voltaje de alimentación, dividido para L, ¿no es cierto? Entonces de aquí, usted despeja primero de I sub 0 a dt, V sub S sobre L, y después integra los dos lados de la igualdad. La integral de la derivada de I sub 0 es I sub 0. Y acá a la derecha le va a quedar la integral con respecto al tiempo de B sub S. ¿Cuánto vale B sub S? B máximo por seno de omega t. ¿Ya? Haga esa integral nada más. Y evalúe entre estos dos ángulos. Y con eso tendría la corriente de salida. Si usted quiere saber cuánto vale el ángulo beta de esta ecuación de corriente de salida, iguale a 0, y ya sabe cuánto va a valer el omega t en ese momento. Usted puede fijarse que aquí también la corriente de salida o corriente de carga va subiendo, va a llegar a un momento en donde tiene el valor máximo y después va disminuyendo hasta que se hace 0. El punto este en donde la corriente de salida vale 0 es el que hace que apague el SCR, que se apague el SCR. ¿Qué tipo de expresión matemática le corresponde a la corriente de salida? Es un menos coseno. Es un menos coseno, sumado con esta constante, ¿no es cierto? Entonces mire aquí, en esta expresión grandota para I sub 0. El alfa es conocido, entonces coseno de alfa usted conoce. Bs, que es el coeficiente de la señal senoidal de entrada, también va a conocer, también conoce esto. Va a conocer cuánto vale la bobina, también vale la bobina algún valor en henrios. Y conoce la frecuencia angular. Esta frecuencia angular es 2pi por f. ¿Cuánto vale f? Digamos para frecuencia industrial 60 hercios. Entonces omega sería 2pi por 60. Todo esto de aquí es una constante conocida. Esta constante conocida va multiplicada por coseno de alfa. Como sabemos cuánto vale alfa, todo esto se hace una constante. Entonces la corriente de salida ha sido una constante menos un coseno de omega t. Entonces, para saber cuánto vale ese omega t, simplemente esta corriente iguale a 0 y de ahí despeja el ángulo beta. ¿Sí? Entonces, esta forma de onda aquí justamente corresponde a un menos coseno que va subiendo, llega a un punto máximo y baja también de forma cosenoidal, hasta que se hace 0 esa corriente. Una vez que bajó a 0, permanece en 0 hasta que llegue el siguiente pulso de disparo allí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar en este circuito con cargas inductivas. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Bueno, si no hay preguntas, supongo que todo está completamente claro aquí. Pasamos a lo siguiente. Bueno, ahí está la condición que ya les mencioné. La corriente, cuando omega t vale beta, esa corriente se hace cero y de ahí despejan el beta. Entonces, simplemente evalúa la solución correcta. En este caso le va a quedar el beta, que es igual a 2pi menos alfa. Es obvio. Entonces, si aquí usted tenía un ángulo de disparo alfa, ¿en qué momento se apaga el SCR? Cuando el ángulo vale 2pi menos alfa. Ya, esto prácticamente es simétrico, ¿no? Si aquí se disparó en alfa, se apaga en 2pi menos alfa. Punto. Solucionado el problema. ¿Por qué razón? Porque lo que vimos hace tiempo también se acuerda usted que el voltaje medio en la bobina vale cero. ¿Sí? Tiene que ser cero. Eso ya vimos en alguna parte, vimos con ustedes también eso. Entonces así obtenemos ese valor de beta. Bien, entonces para esto debemos evaluar cuál es el valor medio de voltaje y corriente de salida. Bueno, ya están aquí los desarrollos para ganar un poco de tiempo. Para el voltaje medio, ¿qué tendríamos que hacer? Integrar. A ver, 1 sobre periodo. El periodo de esa forma de onda es evidentemente 2pi. Integramos ¿de dónde? Desde alfa hasta beta. ¿Cuánto vale beta? 2pi menos alfa. ¿Qué es lo que integramos? El voltaje de salida. Si el SCR durante todo este trayecto entre alfa y beta está conduciendo, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. ¿Cuánto vale ese voltaje de entrada? B máximo seno de omega t. Entonces integramos esto respecto a omega t, obtenemos esta expresión de aquí. Si usted evalúa esta expresión de acá, coseno de alfa menos coseno de 2pi menos alfa, va a ver que esto le da 0. ¿Sí? Entonces, eso lo puede hacer trigonométricamente, no hay ningún problema. Va a comprobar que el voltaje medio de salida es igual a 0, eso ya sabíamos. Y para la corriente, 1 sobre 2pi, integral entre alfa y beta de la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Ya vimos hace un ratito. Bs sobre L por omega, coseno de alfa menos coseno de omega t. Esto integrado respecto a omega t. Si es que hacemos la integración, obtenemos que la corriente queda 1 sobre pi, Bs sobre L omega, que multiplica pi menos alfa por coseno de alfa más seno de alfa. Esa sería la señal de corriente. ¿Qué corriente? ¿Qué corriente? Corriente media, ¿sí? Entonces, diferencien bien en estas formas de onda. El voltaje de salida se ve que evidentemente va a tener un valor medio igual a 0. Mientras que aquí abajo la corriente es de esta forma. Es siempre positiva. El SCR no puede conducir en contra, ¿no es cierto? Entonces, esta corriente tiene un valor promedio aquí. Ese valor promedio, ¿cómo le encuentra? Simplemente aplicando esta formulita de aquí. El voltaje máximo de entrada dividido para pi por la inductancia, por el omega, que multiplica a pi menos alfa por coseno de alfa más seno de alfa. Y ya está la corriente media de salida. ¿Sí? Entonces, eso es respecto a estas formulitas para corrientes y voltajes de salida, valores promedio. ¿Qué pasa si es que tenemos una carga resistiva o inductiva? Esto también es importante porque si analizamos solamente la carga que pusimos aquí hace un ratito, esta carga inductiva, es obvio pensar que si esta es una bobina, es un alambre enrollado, internamente ese alambre tiene una resistencia. Entonces, el siguiente caso es analizar justamente eso. Cuando usted tiene una carga resistiva inductiva. Bueno, pero esto va de aquí, vamos a hacer la clase de mañana, ¿no? Necesitamos un poquito más de tiempo y quisiera que dijeran primero esto de acá arriba.
Y ahorita mismo les paso esta partecita de aquí para que revisen y mañana si tienen dudas sobre lo que hemos visto este momento para aclarar y continuar con el siguiente caso de estudio. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? De paso, antes de que me olvide, la próxima semana ustedes tienen la prueba número 5, que iría sobre los convertidores de energía. Lo que hemos visto la semana anterior y lo que veamos en esta semana. Esa pruebita seguramente será el día miércoles. Pero usted ya tiene que estar estudiando, ¿no? Ya le voy a pasar estos documentos de aquí para que también disponga en la carpetita en el Teams. Allí le voy a dejar todo esto. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, señor Torres Ángel, ¿está presente? Ingeniero, el compañero justamente me indicó que tenía que salir con la abuelita de urgencia a la clínica. Chuta, pero qué ojo tengo, ¿no? Justo los que no están presentes a veces les nombro. Gracias por la información de todas maneras. Y ahí. Eh, señor, señor Morales Mateo, Sí, Inge, presente. ¿alguna pregunta hasta aquí? No, Inge, un poco toca repasar ese documento que nos va a enviarles. Ujú. Bueno, ya ahorita mismo a continuación les paso estos documentos para que se pongan manos a la obra y repasen, ¿no? De tal manera que mañana me pregunten cualquier duda que tengan y continuaríamos con el análisis de los siguientes circuitos. Bien, entonces por el momento vamos a terminar allí. Que tengan ustedes una buena